Hay sonidos que nunca desaparecen: el sonido del mar, el sonido del viento, el sonido de un barco que comienza un nuevo viaje y el sonido de una voz. Porque cuando una voz desaparece, también desaparece una parte de nuestra historia. Hoy quiero invitaros precisamente a eso, a escuchar, a recordar y a comprender por qué nació este pequeño proyecto llamado Voces del Reencuentro. Hoy no tengo un invitado. Hoy el invitado soy yo. Porque creo que después de tantos meses compartiendo historias de vida, también ha llegado el momento de contar la historia de este programa. ¿Cómo nació? ¿Por qué nació? ¿Y hacia dónde quiere llegar? Estamos en pleno verano. Tiempo de vacaciones. Tiempo de pueblos. Tiempo de playas. Tiempo de familias que vuelven a reunirse después de muchos meses. Y precisamente hoy, día de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, he querido comenzar este programa mirando al mar. Porque el mar siempre me ha parecido un lugar donde uno encuentra respuestas. Las olas vienen, las olas se marchan, pero siempre, siempre regresan. Como los recuerdos, como las personas que un día formaron parte de nuestra vida, como esas voces que creemos haber olvidado, hasta que alguien vuelve a pronunciarlas. Muchas personas me preguntan: Vicente, ¿cómo nació Voces del Reencuentro? Y hoy quiero responder a esa pregunta, porque la historia de este programa no comenzó delante de un micrófono, comenzó mucho antes. Comenzó un día muy triste de mi vida, el día que falleció mi padre. Él iba a ser la primera persona que quería entrevistar. Como ya sabéis, Voces del Reencuentro empezó sin entrevistas, pero en mi cabeza siempre tenía que quería hacer mi primera entrevista el día de su cumpleaños. A partir de ahí, quería comenzar que la gente, todo el que quisiera de forma voluntaria, pudiese ser entrevistado. Pero llegó el día del cumpleaños de mi padre y él no estaba. Falleció poco antes. Me hubiera gustado sentarme junto a él, hablar durante horas, preguntarle por su infancia, por sus padres, por los momentos difíciles, por las alegrías, por los sueños que nunca llegó a cumplir. Quería guardar su voz para siempre, pero llegué tarde. Y esa sensación, todavía hoy, sigue acompañándome. No sabéis la cantidad de veces que después he pensado: ojalá pudiera volver a escuchar su voz 5 minutos más. 5 minutos, nada más. Porque cuando una persona se marcha, las fotografías nos enseñan cómo era, pero la voz desaparece para siempre. Y comprendí que aquello no podía volver a pasar con otras familias. Durante unos meses, aquella idea quedó dormida, pero seguía dentro de mí. Pero no encontraba la fuerza suficiente para ponerla en marcha. Hasta que un día, la vida volvió a cruzar en mi camino a una mujer extraordinaria. Se llama Juliana. Yo no fui aquel día con la intención de comenzar un podcast, ni mucho menos. Simplemente fui a verla, a hablar un rato, a escucharla. Pero mientras la miraba, pensé algo que cambió completamente mi vida. Pensé: si hoy no la grabo, quizá mañana ya sea demasiado tarde. Y aquel pensamiento fue el comienzo de todo. Muy apenas. Nunca olvidaré esas 2 palabras. No necesitó 10 minutos, no necesitó una gran explicación. Solo dijo: muchas penas. Y como lo dijo, y en esas 2 palabras cabía toda una vida. Una generación que aprendió a sufrir en silencio, que trabajó desde niña, que apenas tuvo infancia, que conoció el hambre
que conoció la guerra, que conoció el sacrificio, y comprendí algo que jamás he olvidado desde entonces. Cada persona mayor lleva dentro un libro entero, aunque solamente pronuncie 2 frases. Después vino Salvador. Y es que hay personas que llegan a tu vida para enseñarte algo. Y luego están aquellas que sin saberlo cambian el rumbo de un proyecto entero. Eso ocurrió con Salvador. Muchos lo conocéis como Salva. Yo también lo conocía desde hace muchos años. Era una persona cercana, trabajadora, responsable, siempre con una sonrisa. De esas personas que parecen tener la vida completamente controlada. Pero un día decidió sentarse conmigo y se dispuso a que lo grabase. Y ocurrió algo que jamás olvidaré. Comenzó a contar su historia, poco a poco, sin prisas, sin adornos, y de repente las lágrimas comenzaron a caer. No eran lágrimas de tristeza solamente, eran lágrimas contenidas durante muchos años. Era una mochila que llevaba demasiado tiempo sobre sus hombros. Y aquel día, por primera vez, la dejó en el suelo. Mientras él hablaba, yo apenas intervenía. No hacía falta, porque comprendí que había personas que llevaban demasiado tiempo esperando simplemente que alguien las escuchara. No que las juzgara, no que les diera soluciones, simplemente que alguien las escuchara. Y quizá eso sea una de las cosas más bonitas que puede hacer un ser humano por otro. Escuchar. Porque escuchar también es querer. Recuerdo perfectamente el día que publiqué aquella entrevista. Se la envié a Salvador y pensé, bueno, ya está. Pero no. A los pocos días comenzó a llamarme. Una llamada, otra y otra. Compañeros de trabajo, amigos, personas que llevaban años con él. Y todos le decían prácticamente lo mismo. Salva, no sabía que lo habías pasado tan mal. Perdóname, no supe entenderte. Ojalá me lo hubieras contado antes. Aquello me hizo reflexionar muchísimo, porque muchas veces queremos conocer a quienes tenemos al lado y resulta que solamente conocemos la parte que ellos nos dejan ver. Fue entonces cuando comprendí que este programa no sería únicamente para recordar el pasado, también servía para sanar el presente, porque cuando una persona habla, ocurren cosas maravillosas, se libera, descansa y muchas veces encuentra el abrazo que llevaba años esperando. Por eso, desde aquí, quiero hacer una petición muy especial, especialmente a los jóvenes, pero también a los mayores. No os guardéis el dolor dentro, hablad, pedid ayuda, compartid lo que sentís, porque nadie debería caminar solo por la vida. Y así me he abierto todo lo que he podido y más y me he desahogado un poco y aunque me ha costado unas lagrimitas, pero por lo menos me quedo feliz. Por lo menos me quedo feliz si la gente lo escucha y quiere hacer caso. Sobre todo la juventud, que hay muy buena juventud. Y sobre todo la juventud que haga caso y que procure organizar su vida bien organizada. Qué importante es escuchar estas palabras y qué importante es que las diga alguien que ya ha recorrido ese camino. Vivimos en una sociedad donde muchas veces se nos enseña a aparentar que todo va bien, a sonreír aunque por dentro estemos rotos, a decir no pasa nada, cuando en realidad sí pasa, y mucho. Quizá por eso este programa existe, porque detrás de cada voz hay una historia, y detrás de cada historia hay una enseñanza. Cuando terminé aquella entrevista, volví a casa pensando, y me hice una promesa. Mientras tenga un micrófono delante, seguiré dando voz a personas que de otra manera quizá nunca tendrían la oportunidad de contar su vida. Porque nunca sabemos a quién puede ayudar una historia. Quizá una sola frase, quizá un solo recuerdo, quizá una sola lágrima. Puede cambiar completamente la vida de quien está escuchando al otro lado. Y entonces comprendí algo que todavía hoy sigue siendo el corazón de Voces del Reencuentro.
No entrevistamos personas importantes, entrevistamos personas que hacen importante la vida. Y una semana después vino la historia de Visitación. Después de conocer la historia de Juliana, después de emocionarme con Salvador, llegó una mujer que me enseñó algo completamente diferente. Porque muchas veces pensamos que las grandes historias tienen que recorrer medio mundo, que hay que viajar muy lejos para cambiar la vida, y no siempre es así. Hay personas cuya vida cambió sin alejarse apenas de donde nacieron. Ese fue el caso de Visitación. Una mujer sencilla, trabajadora, humilde, de esas personas que nunca buscan protagonismo, pero que cuando comienzan a hablar, descubres que llevan dentro toda una vida de esfuerzo. Visitación nació en Ciudad Real. Allí pasó su infancia. Allí aprendió los valores que marcarían toda su vida. Allí fallecieron sus padres cuando ya era pequeña. Allí aprendió el respeto, el trabajo, la humildad, la familia. Era una niña como tantas otras de aquella época. Una infancia donde apenas existían los caprichos, donde todo costaba mucho conseguirlo, pero donde también se aprendió a valorar cualquier pequeña alegría. Con el paso de los años llegó el amor y llegó el momento de casarse. Y ocurrió algo que, visto desde hoy, puede parecer casi insignificante. Se marchó a vivir a tan solo 6 kilómetros de Ciudad Real capital. Solo 6 kilómetros. Hoy cualquiera lo recorre en pocos minutos. Es más, recientemente han instalado una pasarela para ir andando entre las dos poblaciones. Si vas en coche, llegas en muy poco tiempo, en bicicleta, incluso caminando por la pasarela. Pero aquellos 6 kilómetros cambiaron completamente su vida, porque no fue solamente cambiar de pueblo, fue empezar de nuevo, fue construir un hogar, fue aprender a convivir, fue levantar una familia, fue empezar una nueva etapa llena de ilusiones, pero también de responsabilidades. Muchas veces pensamos que los grandes cambios vienen acompañados de enormes distancias, y no. A veces basta con recorrer solo 6 kilómetros para que toda una vida cambie para siempre. Mientras preparaba ese programa, me vino una reflexión a la cabeza. Hay viajes que se miden en kilómetros y hay viajes que se miden por todo aquello que somos capaces de construir cuando llegamos al destino. Visitación no cruzó un océano, no cambió de país, no cambió de idioma, pero cambió completamente su vida. Y creo que esa historia representa perfectamente a miles de mujeres que dejaron atrás la casa de sus padres, la de su familia, y comenzaron una nueva familia, que sacaron adelante a sus hijos, que trabajaron dentro y fuera de casa, y que jamás pidieron reconocimiento. Simplemente hicieron lo que entendían que debían hacer. Con cariño, con esfuerzo, con una enorme dignidad. Durante aquella entrevista hubo un momento que me hizo sonreír. Un momento muy sencillo, pero de esos que se quedan grabados para siempre. Visitación recordaba cómo de vez en cuando su marido le decía dos palabras que pueden parecer pequeñas, pero que en realidad encierran muchísimo amor. Ponte bonita. Ponte bonita. Qué sencillo y qué bonito. ¿Cuántas veces dejamos pasar la oportunidad de decir algo agradable a la persona que tenemos al lado? Vivimos con tanta prisa que damos por hecho demasiadas cosas. Pensamos que ya habrá tiempo, que mañana llamaremos, que mañana daremos ese abrazo, que mañana diremos cuánto queremos a alguien. Y muchas veces ese mañana no llega.
Quizá por eso aquella frase permaneció tantos años en la memoria de Visitación, porque no recordaba un regalo, no recordaba un viaje, no recordaba un lujo, recordaba unas palabras. Y eso demuestra que el verdadero cariño muchas veces se esconde en los pequeños detalles. Si algo me está enseñando todas las personas que pasan por este micrófono, es precisamente eso, que la felicidad casi nunca está en las cosas grandes, está en una conversación, en una comida en familia, en una fotografía antigua, en una tarde cualquiera, en un paseo, en un café compartido y muchas veces en una frase sencilla que alguien pronunció hace bastantes años y que todavía hoy sigue emocionando. Yo creo que esa generación hizo algo extraordinario, aunque ellos nunca lo reconocerán. Construyeron familias, levantaron hogares, educaron hijos, sacaron adelante un país entero y lo hicieron sin esperar aplausos, sin buscar reconocimiento, simplemente porque entendían que era su obligación y quizá por eso merecen más que nunca ser escuchados. Porque cuando dentro de muchos años un nieto vuelva a escuchar la voz de su abuela diciendo «ponte bonita», no solamente recordará una frase, recordará una forma de querer, una forma de vivir y una generación que nos enseñó que el amor muchas veces se demuestra con gestos pequeños. Y fue entonces cuando comprendí algo muy importante. Cada entrevista que hacemos en Voces de Reencuentro no es solamente una conversación, es un legado, es una forma de decirle al futuro que estas personas estuvieron aquí, que amaron, que trabajaron, que lucharon y que dejaron una huella que merece permanecer para siempre. Después de recordar estas 3 historias, me doy cuenta de que todas tienen algo en común. Juliana, Salvador, Visitación. 3 personas completamente diferentes, 3 vidas distintas, 3 formas de entender el mundo, y sin embargo las 3 tienen algo que las une. Las 3 han querido compartir una parte de su vida para que no caiga en el olvido. Muchas veces, cuando voy a entrevistar a alguien, me dicen, Vicente, pero si yo no tengo nada interesante que contar. Y siempre les respondo exactamente igual. Claro que sí. Este programa no busca personas famosas, no busca grandes empresarios, no busca deportistas conocidos, no busca personajes que salen en la televisión. Este programa busca personas de verdad, personas que han vivido, personas que han trabajado, personas que han sacado adelante una familia, personas que han sufrido, que han reído, que han amado y que sin darse cuenta han construido la historia de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Porque la historia no solamente la escriben los libros, la historia la escriben las personas y cada persona deja una huella. Quizá pequeña, quizá silenciosa, pero siempre, siempre importante. Durante estos meses he aprendido muchísimo. Cada entrevista me ha cambiado un poquito. Juliana me enseñó que detrás de 2 palabras puede esconderse toda una vida. Muchas penas. Y con esas 2 palabras comprendemos una generación entera. Salvador me enseñó que hablar no es un signo de debilidad. Todo lo contrario. Hablar también cura. Y que una persona puede ayudar a otros simplemente atreviéndose a contar lo que lleva dentro. Y Visitación me recordó que el cariño casi siempre está en los pequeños detalles, en una frase, en una mirada, en un sencillo «ponte bonita». Y después llegaron Antonio, Rosario, mi madre, Katy, Amalia, Paqui y tantas personas que han ido formando esta gran familia que hoy es Voces del Reencuentro. Cada una de ellas me ha dejado una enseñanza distinta y todas juntas han construido algo mucho más grande de lo que jamás imaginé cuando empecé. Muchas veces me preguntan cuál ha sido la mejor entrevista y sinceramente nunca sé responder. Sí sé la que para mí realmente fue la más difícil, la de mi madre. Dicen que es el primer caso y único
que alguien entrevista y publica a un padre o una madre. Es decir, grabé y publiqué. No sé si será así, pero ojalá que mucha gente hiciese lo mismo. El motivo de no saber cuál ha sido la mejor entrevista, no sé responder, porque sería muy injusto elegir solamente una. Cada persona me ha regalado algo diferente y creo que precisamente ahí está la grandeza de este programa, en descubrir que todas las vidas tienen algo que enseñar. Vivimos en una sociedad donde muchas veces solamente miramos lo extraordinario, lo que hace ruido, lo que sale en las noticias, y sin embargo, las verdaderas lecciones de vida casi siempre están sentadas en una cocina, en un banco de una plaza, en una conversación tranquila, o en una persona mayor que espera simplemente que alguien le pregunte: ¿cómo fue tu vida? Hoy comienza una etapa un poco diferente. No es una despedida, ni mucho menos. Es simplemente un pequeño descanso dentro del camino. Durante las próximas semanas seguiremos encontrándonos cada jueves, pero lo haremos de otra manera. Serán nuestros especiales de verano. Volveremos a escuchar algunos de los momentos que más nos han emocionado. Recordaremos a muchas de las personas que han pasado por este micrófono. Nos detendremos en frases que quizá pasaron desapercibidas la primera vez y volveremos a reflexionar sobre todo lo que nos han enseñado. Porque muchas veces, cuando volvemos a escuchar una historia, descubrimos cosas que no habíamos escuchado la primera vez. Será un verano para recordar, para escuchar con calma, para disfrutar otra vez de quienes ya forman parte de la historia de Voces de Reencuentro. Y mientras tanto, iremos preparando con mucha ilusión todo lo que llegará después, porque el último jueves del mes de agosto abriremos juntos la puerta de la tercera temporada, una nueva etapa, con nuevas historias, con nuevas emociones y con grandes sorpresas. No quiero contar mucho más, prefiero que las vayamos descubriendo juntos. Antes de despedirme, quiero volver al principio, al verdadero comienzo de todo esto, al día en que falleció mi padre. Muchas veces he pensado cómo habría sido aquella entrevista, que nunca pude hacerle. ¿Qué recuerdos me habría contado? ¿Qué historias de su infancia me habría dejado grabadas? ¿Qué consejos me habría dado para el futuro? Eso ya nunca podrá suceder, y esa espina siempre seguirá dentro de mí. Pero quizá gracias a esa ausencia, nació este proyecto. Quizá fue entonces cuando comprendí que ninguna familia debería quedarse sin la voz de quienes más quiere, porque una fotografía nos recuerda un rostro, un vídeo nos devuelve un instante, pero una voz tiene algo especial. La voz nos devuelve el alma de una persona, y por eso sigo creyendo que merece la pena sentarse delante de nuestros mayores, escucharles, preguntarles, darles tiempo, porque nunca sabemos cuándo una conversación puede convertirse en el recuerdo más valioso que conservaremos toda la vida. Quiero daros las gracias. Gracias por acompañarme cada jueves. Gracias por cada escucha. Gracias por cada mensaje. Y gracias por recomendarme personas para entrevistar. Gracias por formar parte de esta familia que, poco a poco, sigue creciendo. Os deseo un verano lleno de abrazos, lleno de conversaciones, lleno de reencuentro y, sobre todo, lleno de tiempo para escuchar a quienes más queréis, porque nunca sabemos cuándo una historia dejará de poder contarse. Soy Vicente Martín y esto ha sido Voces del Reencuentro. Os deseo un feliz verano. Nos seguimos encontrando cada jueves con nuestros especiales de verano. Y recordar, lo que no se escucha, se pierde. Muchas gracias.